enfoque, una direccionalidad que tiene que ver con la justificación de generar una práctica en evaluación que conjunte las dos cosas, legalidad y legitimidad. La experiencia en América Latina, en general en América Latina, no es precisamente una experiencia que dé lugar a la armonía entre la legalidad y la legitimidad. El caso de México es un caso importante y inicio por el país de origen, la experiencia que tenemos allí, y de ahí voy a derivar a varios de los países para pasar a la siguiente diapositiva, que es, digamos, la conclusión de varios años que tenemos. En México, en los años 90, yo ingresé a los procesos de evaluación y acreditación a partir de un decreto, precisamente que se conformó los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIS, con la idea de que entraran a un proceso de evaluación y acreditación, pero en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, lo que decía el diputado tenía mucha razón. Uno, en un momento cualquiera de la vida, lo que le presenta una oportunidad, lo único que le queda a uno es o repetir las cosas, imitar lo que alguien está planteando, o empezar a estudiar y a ver qué cosas es lo que hay que hacer. En México sucedieron varias cosas con esto. Punto número uno, un tratado de libre comercio que diríamos, el marco era un marco fundamentalmente de comercio, que queríamos homologarnos con Estados Unidos y Canadá. Ustedes entenderán que las distancias en aquel momento, al principio de los 90 y ahora también, las distancias entre las universidades y los procesos académicos en Estados Unidos y Canadá eran absolutamente abismales a lo que sucedía en México. Sin embargo, el ímpetu juvenil de casi todos los que estábamos ahí en los comités, imagínense que estamos hablando de principios de los 90, nos hizo utilizar los estándares que utilizaban en Estados Unidos y en Canadá y ir a medir las universidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con estos estándares. Los primeros años fue frustrante. Ni siquiera nosotros sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, y muchísimo menos poniendo en marcha un modelo de estándares que efectivamente requerían profesores, condiciones, estudiantes y sociedades de tipo de Estados Unidos y Canadá, y las nuestras no eran así. La soberbia de la ignorancia y el ímpetu juvenil nos hizo que durante 3 años intentáramos hacer esto, realmente haciendo un terrible daño en todas las instituciones. Es decir, porque no, estás muy mal, vamos a cerrarte porque tú no tienes condiciones, etc. Bueno, un acto de contrición necesario era decir, oigan, ¿qué cosas estamos haciendo? Que la idea es mejorar la calidad, no deshacer el sistema educativo nacional. Pues pasaron más o menos 3 años y hasta 1993 o 94 se empezó a trabajar generando los referentes con los que teníamos que trabajar, apenas generando, después de esta gran frustración, generando los referentes que teníamos que hacer para poder evaluar, para poder acreditar con una intención ya no nada más que supuestamente hubiera un libre intercambio de profesionales peregrina idea. ¿Cuándo creen ustedes que iba a haber un médico que fuera a ejercer allá o una enfermera? Sí iban, pero para ayudar a los de allá, las enfermeras eran babysitters, o sea, no sé, el mecanismo era absolutamente incorrecto, injusto, era erróneo, verdaderamente erróneo. Decidimos que había que trabajar un proceso de mejoramiento de la calidad para México, no para hacer un proceso de intercambio comercial, cosa parecida con las distancias marcadas es con Arcusur, que es una motivación regional, pero con otro orden. Yo fui evaluador del Arcusur y traté de poner en la mesa la experiencia que nosotros teníamos. La diferencia es muy grande.
porque Arcosur es, por lo menos entre iguales, diferencias notables en tamaño. Bueno, Brasil, Argentina, comparado con Uruguay, Paraguay, Bolivia, hay diferencias importantes, pero de alguna manera se podía ir integrando con una estructura solidaria, que es lo que yo creo que debe tener Arcosur o cualquier otra organización regional, para un proceso de mejoramiento de la calidad